Alejandro Toledo, expresidente del Perú, se encuentra en busca y captura por orden de un juez para que ingrese en prisión de manera preliminar por 18 meses. Se lo señala de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Nada más, eran 35 según la denuncia, pero dicen que solo llegó a sus manos 20 millones de dólares. A Toledo la Fiscalía le imputa de los delitos de tráfico de influencias, también de lavado de activos, por supuestamente haber favorecido a esta empresa brasileña, a Odebrecht, en la licitación de la carrera interoceánica del Sur, a cambio de una jugosa comisión, muy jugosa. Sin embargo, el exmandatario permanece fuera del país y dice que todo se trata de una venganza. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, se encuentra desde el jueves en búsqueda y captura por orden de un juez para que ingrese en prisión de manera preliminar por 18 meses ante los serios indicios de que recibió 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A Toledo, que se encuentra fuera de Perú, la Fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la carretera interoceánica del Sur a cambio de jugosas dávidas depositadas en un entramado de empresas offshore. El Ministerio del Interior anunció que enviará una alerta roja a los 190 países que integran la Interpol y advirtió de que incluirá a Toledo en la lista de los prófugos más buscados del país, por los que se ofrece una recompensa a cambio de facilitar su captura si no vuelve a Perú de inmediato. La orden de captura fue dictada por el juez Richard Concepción, titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional. Afirmó además que el encarcelamiento de Toledo debe realizarse porque los delitos imputados están penados con al menos 4 años de prisión. Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014. Mientras tanto, el abogado encargado de la defensa del expresidente Toledo calificó lo dictado por el juez como una venganza. Dijo que existen o que no existen garantías procesales para enjuiciar a su cliente y que no era necesaria la medida de prisión preventiva. Aseguró además que llevarán el caso a una segunda instancia. No hay ninguna garantía para llevar a cabo un proceso con un juez que lanza una venganza y con un juez que comete un talionaje judicial. Queremos apelar y que lo diga la segunda instancia, que la Corte Superior evalúe y se pronuncie. Mientras tanto, mi sugerencia de abogados es no presentarse ante la amenaza y el talionaje judicial que ha lanzado hoy un magistrado. Saludamos en Lima, en Perú, a Martín Belaúnde, ex embajador de Perú en Argentina, ex congresista y expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú. Señor Belaúnde, un gusto tenerlo aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí me tiene a sus órdenes y pregúnteme usted. Un caso que sin duda pues ha conmocionado el acontecer político en Perú y en América Latina, particularmente también el caso de Odebrecht, relacionado con algunos gobiernos de algunos países. Usted que fue embajador durante el gobierno del señor Toledo, ¿cuál es su percepción frente a este caso? ¿Y por qué los abogados de Alejandro Toledo y el propio expresidente han calificado estos señalamientos como una venganza? Fíjese usted, no es venganza ni es persecución política. ¿Y qué es? Esto ha sucedido porque se han revelado. En primer lugar, se reveló que Toledo disponía de fondos de alrededor de 17 millones de dólares, mezclados con una empresa costarricense, Ecoteva, de la que él resultaba ser el verdadero dueño, y que obviamente esos 17 millones de dólares no podían venir de sus ahorros legítimos provenientes de su sueldo de presidente de la República. Entonces, hoy día, ahora, se explica perfectamente la situación de Ecoteva, de los 17 millones de dólares de Ecoteva, de las compras que pretendió disfrazar a través de su suegra, la señora Fernenbock, en el Perú, por alrededor de 5 millones de dólares. Esto no es venganza. El abogado Benítez, a quien conozco muy bien, pero muy bien, está haciendo lo que muchos abogados hacen en ese caso. ¿Qué es lo que hacen? Confunden. Y él está siguiendo instrucciones de la dupla Toledo-Carpa. Y la primera instrucción es confundir. La segunda instrucción es alegar persecución política. No existe, repito, no existe persecución política en los casos de corrupción. Y eso mismo lo apliqué yo
Martín Belaúnde Moreira, como embajador del Perú en Argentina en los tiempos de Toledo, para extraditar a algunos personajes que alegaban lo mismo, que habían cobrado dineros del régimen de entonces, Fujimori y Montesinos, que estaban grabados por las cámaras y se les veía grabados en uno de ellos que recibían no menos de $2 millones en fajos, en ladrillos de billete de los dólares de los Estados Unidos. Y lo que alegaron fue persecución política, pero eso no prosperó ante los tribunales argentinos. No va a prosperar en los tribunales americanos, donde el señor Toledo creo que tiene residencia legal y ha sido hasta hace algún tiempo profesor en la Universidad de Stanford. No va a prosperar por la sencilla razón de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha interpuesto una acción contra Odebrecht en la que han detectado y Odebrecht ha reconocido lo que nosotros llamamos coimas, o sea, dinero ilícito, o sea, dinero de sobornos, lo que también se llama cohecho en términos técnicos, pero para el público, sobornos, coimas, y se ha detectado a través de las revelaciones de Odebrecht, conseguidas por intermedio del Ministerio del Público en Brasil, de los fiscales en Brasil, a quienes rindo mi homenaje por su honradez y perseverancia, de que el señor Barata, representante entonces de Odebrecht en el Perú, pactó con el entonces presidente Toledo en el año 2005 un soborno de alrededor de, creo que Toledo pidió $35 millones y creo que le entregaron $20 millones a través de cuentas de testaferros. Uno de esos testaferros es una persona muy vinculada a Toledo, llamada un financista peruano-israelí llamado Joseph Maiman. Yo le puedo decir a usted, porque yo le he visto una vez en mi vida al señor Joseph Maiman, cuando felicité, en ese momento era presidente de los colegios de abogados del Perú, cuando ganó la segunda vuelta contra Alan García en junio del año 2001, felicité al señor Toledo en el Hotel Sheraton de Lima. ¿Y quién estaba ahí? Y él me lo presentó, nada menos que el señor Joseph Maiman, que trataba con alguna familiaridad al entonces presidente electo Toledo, pero con muchísimo más familiaridad a su esposa, la señora Eliana Carpa. Ahora, entonces, embajador, van a alegar persecución política. Embajador, Toledo podría convertirse en el segundo expresidente de Perú en ser enviado a la cárcel luego de Fujimori. También Ollanta Humala está siendo investigado. Leí hace unos días que prácticamente este caso de Odebrecht podría dejar en prisión a todos los expresidentes del Perú. ¿Cómo queda la clase política peruana con todas estas revelaciones? Yo creo que desgraciadamente el público mira con enorme desconfianza, puede que con rencor y con odio a la clase política peruana. Eso es cierto. Como también es cierto que hay una gran desconfianza a la clase periodística, porque los sobornos y los dineros de Odebrecht no fueron solo para el señor Toledo y otros personajes menores, también fueron en cantidades menores, es cierto, dirigidas a elementos de la prensa. En el Perú, en estos momentos, debido a esta situación, todos estamos desconfiando de todos. Pero también hay que saber distinguir y hay que saber las personas que actuaron honradamente de aquellas personas que no actuaron honradamente. Y la responsabilidad penal no es colectiva. Puede que haya asociación ilícita para delinquir, pero la responsabilidad penal en el Perú hoy día reside en el individuo. Hay un intento de que esto sea trasladado también a las personas jurídicas, pero hoy día en el Perú la responsabilidad penal es individual y esa presunta responsabilidad penal recae hoy día en el ex
expresidente Alejandro Toledo Manrique, a quienes todos los peruanos de bien en estos momentos censuramos y condenamos moralmente. Ahora, la con condena esta judicial tendrá que venir después. Esta censura que usted hace, ex embajador, y a criterio suyo, el abogado, lo ha dicho aquí, el abogado de Toledo está tratando de confundir, alegando esta persecución política, venganza, y una palabra que se ha mencionado mucho durante esta entrevista es soborno. ¿Qué debería pasar? ¿El presidente Toledo debe volver a país, enfrentar a la justicia? Fíjese usted, el expresidente, el hoy ciudadano Alejandro Toledo Manrique y su dupla, su esposa Elian Karp, no van a venir al Perú y ya lo han dicho. El Perú entonces va a tener que gestionar su retorno al Perú y eso lo va a tener que hacer a través de la extradición. Es una institución jurídica que es larga, es costosa, pero también podrían haber atajos. No creo que haya ningún gobierno en el continente americano y en la Unión Europea que desee proteger al señor Toledo. No creo que el gobierno suizo lo quiera proteger. No creo que el gobierno panameño lo quiera proteger. No creo que el gobierno brasileño lo quiera proteger, ni menos el argentino. La incógnita que existe es si Toledo huye y se refugia en Israel por la circunstancia de que su dupla y esposa, Elian Karp, probablemente, no está probado todavía, probablemente tenga nacionalidad y ciudadanía israelita. Él no creo que tenga ciudadanía israelita, no creo que los israelitas tengan la institución de nacionalidad por matrimonio, que sí existe en el Perú y en muchos países de América Latina. Pero él podría quizás huir a Israel. En ese caso, la justicia peruana lo tiene que seguir. La justicia peruana tiene que ser perseverante, constante, indesmayable, porque el señor Toledo debe retornar al Perú, voluntaria o involuntariamente, para rendir cuenta de los presuntos gravísimos delitos que ha cometido en agravio del Estado peruano y con los cuales ha ofendido a la nación peruana entera. Y yo, como exfuncionario del gobierno de Toledo, como persona que lo apoyé en la marcha de los Cuatro Suyos, cuando era decano, o sea, presidente del Colegio de Abogados de Lima y además presidente de los colegios de abogados del Perú, me siento efectivamente indignado. Pero esta indignación no debe caer en un sentimiento. Esta indignación debe recaer en una conducta de todos los peruanos de ayudar a capturar a Toledo y de demostrar ante cualquier entidad del foro internacional que pueda absurdamente ser engañado por las falsas palabras del señor Toledo, que se trata de un expresidente que engañó al Perú, que recibió sobornos por sumas muy elevadas y que debe rendir cuenta de sus actos ante la justicia del Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo voy a hacer en mi modesta condición de ciudadano y eso es lo que tienen que hacer todos los ciudadanos de bien del Perú. Martín Belaúnde, ex embajador de Perú en Argentina, ex congresista, también expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Lima. Buenos días, hasta luego.